Buenos días, comunidad de Mosaico. Es un placer de estar con ustedes otra vez para traer el mensaje y es un honor siempre para abrir la palabra de Dios y platicar de su palabra. Esta mañana estamos continuando en el libro de Ser tan bueno no es tan bueno, por Dr. Jack Cottrell. Y yo creo, o espero que el domingo pasado platicaron acerca de la salvación. Escuchamos que es por fe, ¿ok? Y fe, por un lado, es un asentimiento. Es creer en algo. Debemos creer en su veracidad. Entonces, una declaración de nuestra fe, que creemos en Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios, el prometido, y el Hijo de Dios, es parte de la expresión de nuestra fe. Pero como dijo la semana pasada, la fe que justifica es más que simple aceptación del testimonio como verdadero. Es depositando nuestra confianza en dicho testimonio. Creemos y confiamos en el objeto de nuestra fe. Esto implica un compromiso personal de todo el ser, de todos nosotros. El asentimiento es creer que determinadas afirmaciones son verdaderas. La confianza es creer en una persona. El resultado de la fe en Jesucristo es la justificación del creyente. ¿Y qué es la justificación? Es la declaración no culpable. Solo Dios puede hacer dicha declaración del pecador. ¿Y cómo puede hacerla? Bueno, por la sangre de su Hijo. En la primera parte de Romanos capítulo 5, versículo 9, leemos: Y ahora libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo. Y en Romanos 3:25 leemos: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. No ser culpable es ser perdonado. ¿Cuándo estamos perdonados? Bueno, muy buena pregunta. Cuando identificamos con la muerte de Cristo en nuestro bautismo. Es cuando morimos a la naturaleza pecaminosa y cuando estamos resucitados en Cristo para vivir una vida nueva. En nuestro bautismo en Cristo, estamos nacidos de nuevo y estamos revestidos con Cristo. Entonces, creemos que somos justificados por la fe. Hoy, para ayudarnos a entender qué maravilloso es, vamos a comparar justificados por fe con justificados por obras. Vamos a orar antes de entrar en el mensaje de hoy. Padre Santo, gracias que tenemos esta oportunidad, este espacio para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra, para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo en Jesucristo que está haciendo en nuestras vidas. Gracias por todo que ha hecho por nosotros y que ahora podemos estar parte de tu plan de la salvación. Oramos, Padre,
por tu presencia hoy en este estudio, por medio de tu Hijo, por medio de tu Espíritu Santo. Estás con nosotros y estás en nosotros. Ayúdanos a entender. Darnos el conocimiento que necesitamos. Darnos la sabiduría. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, cuando hablamos de obras, estamos hablando de ley. Por medio de una ley sabemos qué es bueno y qué no es bueno de hacer. La ley nos ayuda a vivir una vida de rectitud. En sí misma, la ley no puede hacernos buenas personas, no. Solo puede ayudarnos a conocer lo que es bueno y guiarnos para vivir lo que es bueno. Al mismo momento, la ley nos declara culpables el momento que rompimos la ley. Eso es que encontramos en la ley de Dios. Es un sistema para guiar al pueblo de Dios de vivir vidas agradables a Dios. Por medio de la ley, gente sabe que no agrada a Dios. Entonces, la ley señala a la gente lo que fue bueno. Pero no tenía la habilidad de dar el esfuerzo necesario para cumplir lo que fue bueno. Y como dice Pablo en Romanos 5, capítulo 20, la ley vino para que aumentara el pecado. Suena como Pablo estaba diciendo que la ley causó el pecado, pero no es así. Escucha de versículos 7 a 11 en capítulo 6. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues, mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. Y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio muerte. Si alguien puede cumplir toda la ley y no fallar en ningún punto, podemos decir que esta persona es inocente, no culpable. En esta manera, alguien puede estar justificado por obras. Pero solo si esta persona es inocente de la ley. Cumplió toda la ley. No falló en ningún detalle. En Romanos 3:23 leemos, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Eso dice claramente que no hay ninguna persona que cumplió toda la ley. El momento que rompimos un aspecto de la ley, somos culpables de toda la ley. Somos culpables. Entonces, la persona que sigue la ley por su justificación está perdida y va a recibir el castigo de Dios.
por no cumplir la ley. Pero eso no es necesario. Dios ha hecho otro camino que se llama la vía de la gracia. Es un sistema totalmente distinto y funciona diferente. En el primer sistema dice, observa la ley, líbrese del castigo. Viole la ley, parezca el castigo. Pero en el sistema de la gracia dice, observa la ley, pero parezca del castigo. Viole la ley, pero líbrese del castigo. Entonces, bajo la gracia, un transgresor de la ley, un pecador, puede librarse del castigo del infierno eterno. Esperen un momento, dice usted. ¿No hay algo equivocado con estas condiciones? ¿Por qué alguien que observa la ley debe padecer el castigo? Y alguien que viola la ley se libra del castigo. Eso no es justo. Correcto, no es justo. Eso es gracia. La gracia es más que justo. La primera parte de las condiciones de la gracia dice, observe la ley, pero parezca el castigo. ¿Cómo? Si alguien puede observar toda la ley y no falla, esta persona es inocente. Claro, y solo una persona observó toda la ley sin fallar. Y esta persona fue castigado. Jesucristo es el único que cumplió la ley, y él recibió el castigo del pecado. ¿Pero por qué? Preguntamos. Si él obedeció toda la ley, ¿por qué padeció el castigo? Por la gracia. Por la gracia. Solo por la gracia pudieron clavar a nuestro intachable Señor en la cruz. Porque en su muerte sin pecado, Él padeció el castigo total de la ley en lugar de nuestro. Así hizo posible que nosotros, transgresores reales de la ley, nos librábamos del castigo. El sistema de la gracia se ve perfectamente resumido en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Otra vez escuchar eso. Eso es gracia. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Justicia por obras es la muerte. Justicia por Cristo es vida, libertad, perdón y coherederos con Cristo. Una cosa que el autor del libro Ser tan bueno no es tan bueno, por Dr. Jack Cottrell, quería quedar clara es la diferencia entre ley y gracia,
No estamos hablando sobre la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la diferencia entre la gracia de Dios y cualquier forma de la ley de Dios en cualquier tiempo. La ley de Moisés es un ejemplo fundamental. Nadie fue salvado por observar esa ley. Pero lo mismo se aplica también a los mandamientos del Nuevo Testamento. Nadie está salvado por observar las leyes en la era del Nuevo Testamento, incluso las leyes registradas en los libros del Nuevo Testamento. Una vez que una persona ha pecado, la ley en cualquier forma es incapaz de salvarla. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? La ley fue dada para ayudar a controlar las tendencias pecaminosas del hombre y también para dejar en claro que todos son pecadores y por ende no pueden ser salvados por observar la ley. La ley se convirtió en un maestro o tutor para guiarnos a Cristo como única fuente de salvación. La ley en sí nunca fue pensada como un medio de salvación. Las bendiciones completas de salvación y vida eterna están basadas en la promesa de Dios que demuestra su gracia. Esta promesa Dios ofreció a Abraham y a toda su familia, y a través de Abraham a todas las personas de la tierra. ¿Y cómo recibió Abraham esta promesa? Por fe. Leemos en Génesis 15:6. Capítulo 15, versículo 6. Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Cientos de años antes la institución de la ley por Moisés, Abraham creyó a Dios, y Dios aceptó como justicia. Pablo luego aclara que esta herencia de gracia es compartida con todas las personas en la familia de Abraham. ¿Quién pertenece a la familia de Abraham? Aquellos que, como Abraham, creen en las promesas de Dios. Romanos 4, versículo 11. Dice que Él es Padre de todos los que creen. En Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, leemos: Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Aquí está nuestra lección. Podemos permanecer bajo la ley, donde nuestra muerte es seguro. O podemos convertirnos en herederos de la gracia de Dios por la fe. Como cristianos, hemos tomado la decisión de vivir bajo la gracia. Esta es la lección razonable y vivificadora. Sin embargo, una pregunta importante es la siguiente:
estamos en realidad viviendo en plena confianza y convicción, tomando a Dios en su palabra misericordiosa. Estamos basando nuestra esperanza de vida eterna en la obra terminada de Cristo, confiando en que su sangre cubrirá continuamente nuestros pecados. ¿O todavía estamos viviendo como si estuviéramos bajo la ley? Estamos viviendo como si nuestra salvación dependiera en realidad de nuestro cumplimiento diario de la ley. Estamos de hecho confiando en nuestra propia bondad y obras de obediencia. Qué triste. Hay cristianos que son como el fariseo en la parábola de Jesús. El fariseo confió en su obediencia de los mandamientos de Dios, mientras el cobrador de impuestos confió en la misericordia de Dios, es decir, en su gracia. Si estás como el fariseo, si esta es tu actitud, entonces todavía está pensando desde el punto de vista de la ley y no puede estar gozando de las plenas bendiciones de la gracia de Dios. El cristiano que ha capturado el significado real de la gracia es como el cobrador, quien confía en la misericordia de Dios y su gracia en Cristo Jesús. Comprendamos que nuestra salvación no depende en nuestra debilidad, sino en la fortaleza de Dios. No depende en nuestra capacidad para observar la ley, sino en la capacidad de Dios de cumplir sus promesas. Cuando entendamos esto, entonces podremos comenzar verdaderamente a vivir bajo la gracia. Esta gracia de Dios está disponible a todos pecadores. Si quieres hablar con alguien acerca de la gracia de Dios, te animo a llamar cualquier líder en la iglesia en Mosaico. Habla a un amigo que está en el Mosaico, porque la respuesta es que tú también puedes tener libertad, perdón de los pecados. Tú puedes vivir una vida bajo la gracia del Señor Jesucristo. Claro, en la gracia del Señor Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, cumplimos todo el propósito de la ley. No pecamos. Si pecamos, tenemos un Salvador para perdonarnos cuando tenemos arrepentimiento y tristeza del pecado. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de entregar tu vida a Jesucristo y recibir su gracia. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, visitantes. Dios les bendiga y protege entre esta semana. Hasta luego.